El desierto guarda secretos en cada roca, en cada sendero y en cada atardecer. Hoy estaremos recorriendo uno de esos lugares donde la naturaleza nos habla con el lenguaje del tiempo. Sus formaciones rojizas han visto pasar millones de años, mientras nosotros apenas nos detenemos un instante a contemplarlas. Aquí, el silencio del desierto se mezcla con el canto de las aves y la famosa Hole in the Rock se convierte en un mirador al alma de Arizona. Hoy caminaremos juntos por este espacio sagrado donde cada rincón invita a conectar con la belleza y la tranquilidad del desierto. Muchachos, sean bienvenidos a Papago Park, uno de los destinos más populares para disfrutar en familia en la deslumbrante ciudad de Phoenix. Bienvenidos muchachos a Papago Park. Este lugar tiene muchísimas atracciones, entre ellas el zoológico que vamos a conocer ahora. Otro lugar muy bonito donde se pueden ver una de las mejores puestas del sol en Phoenix se llama Hole in the Rock, y varios monumentos y cositas interesantes que vamos a estar enseñándoles. Aquí tienen un poco de la historia de Papago Park, cuando se construyeron todas sus instalaciones, y un mapita. Aquí tenemos el zoológico. Este lo vamos a estar visitando, que es la tumba del gobernador Hunt. Hole in the Rock, el lugar que les estaba diciendo que es muy popular para fotos, que no es más que un hueco en una piedra. Pero bueno, ustedes saben cómo son los lugares que se les da mucha cobertura. Ahora mismo pasamos por ahí, está lleno completamente de gente. How are you? Good, and you? Pretty good. How many today? 2 adults. Alrighty, $79.90. You can round up 10 cents for our veterinary clinic. Yep, it's okay. There we go. Enjoy. Thank you. Bueno, bienvenidos al zoológico. La entrada nos costó $39 por adulto, y él me dijo que si lo quería redondear para donaciones al zoológico, así que lo redondeamos. Fueron en total $80, o sea, $40 por adulto. Vamos a disfrutar de este lugar que está muy muy bonito. Como les estaba comentando, aquí no se escatima con el agua. Miren por ahí. Y miren, cada uno de los adoquines de la entrada está dedicado a personas que de cierta manera han tenido que ver con la historia, me imagino que de Phoenix, no de completamente del zoológico. Este lugar también de noche, muchachos, como pueden ver aquí, todos estos son animales que se iluminan, así que es una buena opción visitarlo de noche cuando está mucho más fresco, aunque realmente no puedes disfrutar de los animales como tal, ¿no? Miren, el león aquel completo está lleno de luz, un lobo, no sé, parece un lobo. Vamos a ver que tiene el pasaje de los predadores, león africano y hienas. Muy evidente, ¿no? El pasaje de los depredadores debe tener depredadores. Genius. Vamos a subir a la torre esa a ver si logramos ver al primer animal. Ah, míralo ahí. Vamos a subir ahí arriba. Pobrecita, ella dirá, y esta cantidad de gente gritándome, león, león, león. Vamos a seguir caminando hacia las jirafas. Por aquí tenemos la historia de la tumba de Hunt, que es aquella pirámide que vemos ahí al final.
George W.P. Hunt fue el primer gobernador de Arizona. Cosa que sí está bien pensada son los puntos de hidratación. Cada ciertos tramitos, ahí tenemos, y la gente siempre recordándote de mantenerte hidratado. You got me going into overdrive. Too busy, can you leave a message? Primera vez que veo este animal, se llama oris. Oris es de Arabia, que tienen la rara habilidad de sentir la lluvia desde distancias muy grandes. Y estaba leyendo que este zoológico ha sido responsable del nacimiento de más de 200 de estas especies aquí en cautiverio. Y después, por supuesto, las han liberado. También afiladitos los cuernos de eso. Están bien disfrazadas, casi ni le... Son enormes, enormes. Tan quietas que parece que eran estatuas, y realmente cuando te acercas lo que están echando una buena siesta, y nosotros aquí de intrusos. Tienen cara de ser bastante vagas, yo creo. Primera vez que veo un rinoceronte. Mucho gusto, señor rinoceronte. Stimulate your mind, we can take it slow. You got me going crazy now. Mira, aquí pueden dar sus paseitos a camello. Como tienen las plataformas y todo para que no pases ningún tipo de trabajo. A todo alrededor del zoológico hay bares, cafés, baños, puntos de hidratación. Por aquí tienen para poder comprar todas sus buenas chucherías y meterle bastante azúcar al cuerpo. Pero aquí al ladito tenemos lo de nosotros. Vamos a llenar nuestro pomo de agua bien pura. Muy limpio todo, ¿eh? Y lo más gracioso que está fría. Yo siempre aprieto para que salga un poquito, para que me salga un poco más fría. Y listo. Seguir camino. ¿Moja o no moja? Nuevo de paquete te dejo. No moja, pero empapa. Por ahí va nuestro trencito que te va explicando todos los animales y todos los lugares alrededor del zoológico. Oye, ¿tú no crees que ya es hora de irnos ya? Me quedaría aquí un rato más. No, pero ya está bueno ya que la gente quiere meterse ahí y no puede porque estás ahí. Impresionante ese animal, ¿eh? El dragón de Komodo, que tiene toxinas en la saliva que pueden inmovilizar animales enormes, así que
A nosotros yo creo que con mirarlo ya caemos al piso. Es sin duda una de las atracciones que más me ha gustado del zoológico. Qué maravilla. Miren qué bonito está esto, caballero. Y llevamos rato mirando, porque aquello realmente parecía una decoración. Pero miren cuando nos acercamos. Nada de decoración. Ahí están relajándose. Y son enormes. Enormes. Miren qué bonita. Tenemos esculturas talladas en madera. Phoenix Zoo. Este es el pelícano dálmata que les estaba enseñando ahora. Y esto es un water park para que los muchachos vengan a hacer sus cosas aquí. Ahorita estaba lleno de niños. Fíjate que no quise filmar para no incomodarlos. Están muy participativos ahí. Mira, gente de Phoenix o alrededores tienen una actividad por Halloween, Spooky Safari, 23, 24, 25 de octubre. Imagino que va a ser bien divertido. Y por aquí nuestra frase graciosa de despedida, que aquí una manera de despedirse de las amistades, de una manera informal, es see you later alligator. Entonces aquí te dicen we want to see you later alligator, para que vayas hacia allá y saques una membresía del zoológico. Así nos vamos despidiendo del zoológico de Phoenix. Les enseñamos unas pocas de las muchas cosas y de las muchas opciones que tienen para disfrutar aquí. Por ejemplo, el petting zoo no pudimos entrar porque hay que pagar y estaba muy lleno y no me gusta filmar donde haya tantas personas para no generar la incomodidad. Pero bueno, hay una parte en petting zoo que puedes tocar los animales, incluso los peces, y muchas actividades recreativas. Me causó mucha curiosidad también que parece que tienen como hacen muchas actividades con las escuelas, porque vimos como 6 o 7 escuelas vestidas con sus uniformes que iban a un edificio donde le daban una explicación del lugar y después daban el recorrido por todo el lugar, y a los profesores locos atrás de los muchachos. Y espero que les haya gustado esta experiencia. Vamos a ver The Hole in the Rock y nos vamos a despedir de Phoenix por el momento. Bueno, muchachos, lo único bueno que tienen las locuras de nosotros de venir a punta mediodía a los lugares es que tenemos Hole in the Rock. Yo creo que es el único momento del día que no hay casi nadie, solo hay un señor ahí arriba. Así que vamos a coger el trail y vamos a hacer una visita rápida, que tenemos 5 horas de viaje de regreso a casa. Arriba lo tenemos. Es bien cortico el trillo, por ahí empieza por aquí y le da la vuelta por detrás. Así que vamos a darle. Mira, yo que quería hacer un vuelo de dron por el medio del hueco. Ahí nos dicen que no, que ni se nos ocurra. Y que tengamos mucho cuidado con las abejas, que hay muchas abejas en el área. Miren, muchachos, si vamos a tener el Hole in the Rock para nosotros, porque ese es el único que había visto por el frente de arriba. Porque qué oportuna fue dejarlo para cuando el sol estuviera en su máxima expresión. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lines. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running. That's what it is. A hole in the rock. Un agujero en la piedra. Pero ahí, cuando se cae el sol, es una de las fotos más sensacionales de toda esta zona. Así que nosotros nos vamos a tomar la de nosotros sin la puesta del sol, porque nos espera la carretera.
Bueno, muchachos, así nos vamos despidiendo de Papago Park y nos vamos despidiendo de la maravillosa ciudad de Phoenix. Le decimos no adiós, sino hasta pronto. Me encantó el recorrido por esta ciudad, que como el ave Phoenix, de donde proviene su nombre, siempre se encuentra reinventándose y siempre nos tiene nuevas cosas que vivir y que ver. Recuerden, lo que puedan conocer, experimentar y disfrutar hoy, no lo dejen para mañana, porque el tiempo no espera por nadie. Un abrazo a todos y vibra viajando.